Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que estén viendo el video, como digo siempre. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas en particular, que uno es la homomesura, que es digamos, la epistemología de Protágoras, y por el otro lado vamos a hablar de la semiosfera de Yuri Lotman. Con esta clase, digamos, con estos dos temas, vamos a dar por terminada la primera parte de la materia que hace referencia, digamos, al conocimiento que nosotros tenemos que tener sobre el contexto y las herramientas sobre las cuales estamos trabajando. Esto, digamos, de allí es que hemos estado viendo el lenguaje, la cultura, cómo se relaciona esa cultura con nuestra sociedad, digamos, con nuestros discursos. También hemos visto el sistema de signos, digamos, como esa herramienta que nos permite, digamos, comunicarnos, pero que también tiene esta cuestión de la generación de los interpretantes dinámicos. Y también hemos estado viendo en la clase anterior lo que es la ontología del lenguaje y cómo, digamos, estas versiones, visiones de la realidad operan, digamos, en nosotros, en nuestras formas culturales y particularmente cómo a partir de esta visión no metafísica, digamos, eh, de la realidad es que nosotros podemos entender esta cuestión de la ontología del lenguaje, es decir, la capacidad generativa que tiene ese lenguaje, ¿sí? Bien, hoy lo que vamos a ver es un poco, vamos a repasar lo que es la concepción de la homomesura, ¿sí? La concepción de Protágoras sobre lo que es la verdad. Y la vamos a repasar porque es fundamental para nosotros, puesto que nosotros vamos a ser constructores, si se quiere así decirlo, de verdades organizacionales, ¿sí? Bien, para adentrarnos en este tema, lo primero que vamos a decir es que, como ya hemos mencionado, digamos, en el apunte de la clase anterior, es que razón y verdad van a ser dos cuestiones distintas y aunque nosotros, digamos, peleamos por tener la razón, esto nos viene heredado de una concepción histórica, ¿sí? Es como, digamos, la razón era una metodología para llegar a la verdad y que luego, después, sobre todo con el racionalismo, se dijo que en realidad si el argumento, o sea, la racionalización era verdadera, porque el argumento era lógico y era este, aquello a lo cual refería este argumento iba a ser verdadero también como consecuencia de la veracidad de su silogismo interno, es decir, la verdad ya no estaba en el ente, sino en lo que yo decía sobre el ente. De allí que, bueno, Kant va a escribir su obra, digamos, más importante, que es la crítica a la razón pura, casualmente haciendo observaciones sobre, digamos, lo inconveniente de esto de considerar que la razón eh, era equivalente a verdad. Pero bueno, nosotros heredamos esto y ¿no? Cuando nosotros discutimos por tener razón, en realidad lo que estamos haciendo es discutir por ser dueños de la verdad. Bien, ¿qué nos va a decir Protágoras? ¿Sí? Protágoras viene en esta línea de Echeverría, en realidad Echeverría viene en la línea de Protágoras, por supuesto. Protágoras vivió 1500 años antes, eh, perdón, 2500 años antes. Y entonces Protágoras nos va a decir que, bueno, que en realidad nosotros vamos a percibir el mundo, ¿sí? Y que nosotros, como sujetos cognoscentes, vamos a formar parte de esa verdad. ¿Por qué? Porque no hay forma de percibir o entender una verdad por fuera de nuestras capacidades perceptivas, ¿sí? Entonces, lo que él va a decir es que esa realidad que nosotros observamos está limitada por nuestros sentidos, ¿sí? Nosotros somos constructores de eso. Y que esa construcción además tiene que ver con el lenguaje y con lo que la sociedad en la cual yo me inserto también me va a decir sobre, digamos, esta construcción. Es decir, el sentido que le va a dar a mi interpretación, a mi percepción del mundo físico, esa sociedad en la que yo me inserto. Esto es un poco lo que vimos en la primera unidad. ¿Qué es lo que van a decir los detractores, digamos, de Protágoras? Que él era un censista, ¿no? Es decir, al final entonces la verdad va a ser
toda una cuestión de sensaciones. Es decir, si hay 1000 sujetos que perciben, va a haber 1000 realidades distintas, lo cual es, en cierta manera, cierto. Pero él va a decir que no solo es una cuestión de sensaciones, sino que también está la importancia de la doxa, ¿sí? La doxa es la opinión, que después nosotros, digamos, históricamente, después vamos a pensar que la doxa, digamos, eh, es la opinión pública, es decir, ese acuerdo que hay. También Platón lo va a, digamos, a criticar, diciendo, bueno, si, a ver, ¿qué hay de importante en alguien que dice que cada uno tiene una realidad distinta? ¿Sí? Y además, si encima es una realidad discursiva, porque la base de la verdad se encuentra en la opinión, o sea, en eso no hay, digamos, nada ilustrado para aprender, va a decir Platón en otras palabras, pero más o menos le va a dar esta categoría. Pero ¿qué es lo que sucede? Digamos, esa doxa, esa opinión, no es simplemente lo que yo digo de lo que percibo, sino que tiene además toda una, digamos, hay allí en la construcción lingüística una serie, digamos, de parámetros que hay que tener en cuenta para que esa construcción sea verdadera. Si se quiere, es algo similar a los racionalistas, ¿no? O sea, es decir, no es que cualquier cosa que yo diga es verdadera. Lo que sí va a decir Protágoras es que cualquier percepción es verdadera, es decir, lo que yo percibo de algún objeto es tan verdadero como lo que ustedes perciben de ese mismo objeto u de otro objeto, perdón. Entonces el tema pasa a la interpretación de la percepción, o sea, es decir, una vez percibido, pasado al lenguaje, cómo yo construyo esto lingüísticamente. Y ahí es donde él va a, digamos, Protágoras le va a dar un papel fundamental, ¿sí?, a lo que es la construcción de los argumentos, ¿sí?, la influencia social en los argumentos y la importancia del lenguaje. Es decir, fíjense cómo todos los filósofos que nosotros estamos viendo y los que no estamos viendo se topan con esto del lenguaje, o sea, es decir, la influencia del lenguaje en la construcción del logos. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder aquí? Él va a decir que entonces no solamente es importante mis capacidades perceptivas para comprender esta realidad, sino que también va a ser importante la argumentación que yo realice sobre esa realidad, ¿sí? De hecho, Protágoras era sofista y los sofistas se dedicaban a entrenar a las personas en la retórica, es decir, en el dominio del lenguaje, en la construcción de argumentos. Por eso también eran tan vituperados, digamos, en la antigüedad, porque se los conocía como unos mercenarios, ¿no? Porque mientras Platón y Aristóteles buscaban el ser, digamos, la verdad por sí misma, esta gente se dedicaba a entrenar a personas para convencernos de que lo que ellos decían era cierto, digamos. Ahí era el tema de las técnicas de retórica. Pero de acá van a surgir algunas cosas interesantes, ¿sí? Una de ellas es nuestros sentidos, ¿sí?, como instrumentos cognoscentes, o sea, como instrumentos de observación y conocimiento, y este papel fundamental que tienen estos sentidos, y la prolongación de estos sentidos, es decir, cómo nosotros, como al desarrollo de nuevas tecnologías de observación, hemos también desarrollado nuestros conocimientos, ¿sí? Porque a mayor especificidad o mayor desarrollo de nuestra herramienta de observación del mundo, conclusiones más profundas podemos sacar de ese mundo, ¿sí? Es decir, los microscopios, los telescopios, la fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas tecnologías que nos han permitido observar mejor la realidad. Y a partir de esa observación hemos sacado conclusiones, tenemos una doxa distinta. Y esto lo que permite, según Protágoras, es que la verdad sea algo dinámico y consensuado, ¿sí? Dentro de esta filosofía va a estar Peirce, 2000 años después, pero Peirce, recuerden que es un pragmático y que él no estaba haciendo lingüística, ni le interesaba la semiótica, digamos, en relación al lenguaje, sino que
Peirce era científico. Y él va a concluir que en realidad la verdad, dentro de, digamos, hay que verlo en el contexto donde estaba Peirce, iba a ser este acuerdo científico, ¿no? Es decir, la opinión sobre la cual esta comunidad científica estuviese de acuerdo, que requería, ¿sí?, esta metodología, o sea, un método de observación. Y ahí es donde uno, digamos, este análisis de la doxa, la opinión ya no es cualquier opinión, sino una opinión metodológicamente fundamentada, o sea, una opinión epistemológica, y que tiene que ver con estas herramientas de observación. Entonces Peirce va a decir que, bueno, la verdad es un consenso, ¿sí? Es un acuerdo que se va a llegar entre las personas a partir de la veracidad, digamos, de su metodología, la validez, no la veracidad, ¿sí?, de su metodología, su argumentación y los instrumentos de análisis que tienen estas personas, ¿sí? Entonces, esta concepción de acuerdo, que también estaba en Protágoras, para nosotros es muy importante, porque nosotros vamos a ser constructores de acuerdos. Y en los minutos que me quedan, muy importante de Protágoras, él va a decir que nadie puede preciarse de ver la realidad tal cual es, porque dicha cuestión es imposible. De allí, digamos, toda esta filosofía que venimos trayendo en la materia. Entonces nosotros vamos a generar acuerdos que son dinámicos, que se basan en observación, que pueden cambiar, ¿sí?, si cambian nuestras metodologías de observación, nuestras herramientas de observación, pero fundamentalmente son acuerdos que son falibles, es decir, nuestra opinión sobre la gestión de recursos humanos es falible, no infalible, ¿sí? Y esa es una concepción que nosotros tenemos que tener muy en clara, ¿sí?, a partir de la revisión, digamos, de lo que es este tema de Protágoras y lo que hemos visto también en la ontología del lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, esta filosofía se conoce como la homomesura, que quiere decir que el hombre es la medida de las cosas, de las que son y de las que no son, ¿sí? Es decir, lo que el hombre no puede percibir, ¿sí?, no puede percibir, ¿sí? No. Entonces, si no hay percepción, yo no puedo hablar de ello, y si no puedo hablar de ello y no puedo percibirlo, básicamente no existe. ¿Por qué? Porque yo no tengo forma de comprobar que eso existe si no lo puedo percibir, ¿sí? Y esta es una de los puntos centrales, digamos, de la filosofía de Protágoras. A partir de allí el tema se traslada entonces, como decimos, a la doxa, es decir, cómo yo voy a construir los argumentos para generar este consenso social que le va a dar veracidad, ¿sí?, temporal, temporoespacial, ¿sí?, a mis preceptos, ¿sí?, a lo que yo opino sobre esa fisis, que es la naturaleza que estoy observando, ¿sí? Y esa fisis no solamente es la naturaleza como ente general, sino esa fisis son los procedimientos de la organización, las políticas de recursos humanos, todo lo que yo estoy observando, ¿sí?, y quiero analizar.